Para mí, growth es una metodología, ¿no? Un mindset que estamos hablando de eso. Growth hoy día, justamente, es importante que las empresas tengan en cuenta en todas las organizaciones, en todas las startups, en todos los sectores, podemos tener esa metodología de growth para apalancar el crecimiento de las organizaciones. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Zoho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. Le hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales de alto desempeño. Antes de empezar, y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañan en esta experiencia? Comencemos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo incorporar la metodología de Growth en el diseño. Y tenemos de invitada a Caroline Rodríguez Sartorio para conversar y debatir un tema muy interesante y de mucho valor para la salud. Bienvenida, Caro. ¿Cómo estás? Hola, un gusto hablar contigo, Martín. ¿Todo bien? Tremendo tenerte aquí. Caro es, además de ahora miembro del equipo de Zoho, formada en Administración de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas y con posgrado de Negocios y Marketing por la Escuela Superior de Propaganda de Marketing en Brasil. Posee más de 10 años de experiencia profesional en diferentes empresas, desde grandes corporaciones a startups en diferentes etapas y países. Y eso es una de las cosas más interesantes que vamos a estar charlando, de cómo este concepto del growth y el marketing cambia de visión en base a lo que es cuando una gran empresa, una pequeña empresa, pero como en el fondo muchas veces tiene un fin común, ¿no? Y bueno, ella hoy en día y siempre se ha dedicado justamente a esta planificación y ejecución de estrategias de marketing digital y de growth marketing para apuntalar y desarrollar empresas, negocios y productos. Así que, Caro, ¿qué más te gustaría decir sobre vos misma para presentarte a la audiencia en el día de hoy? Creo que ya hiciste una muy buena introducción, pero soy brasileña, vivo acá en Chile y me encanta el mundo de growth y de startups y de innovación. Entonces, eso son cosas que me atraen un montón. Y eso es la razón un poco por la que conectamos con Caro en Zoho para que venga a trabajar y desarrollar esta disciplina y esta forma de pensar. En Zoho, un poco el fin del episodio tiene que ver con esto, ¿no? Cómo empezamos a conectar algo que normalmente es visto desde una mirada mucho más de producto, que es el diseño, con el growth, que es mirado como un proceso de desarrollo mucho más largo que la construcción de un producto, ¿verdad? Entonces es la diferencia entre construir muchas veces, pues yo lo veo, y hacer crecer, como tiene que ver con el concepto de growth, ¿no? Hacer crecer algo. ¿Qué está pasando hoy en día en el growth hacking? ¿Qué es el growth hacking? ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Cómo lo ves hoy en día vos esto? Para mí, growth es una metodología, ¿no? Un mindset que estamos hablando de eso, empezó allá, no sé, en 2017 con Sean Ellis y todos conocéis su inicio, pero growth hoy día justamente es importante que las empresas tengan en cuenta, como dijimos acá, en todas las organizaciones, en todas las startups, en todos los sectores, podemos tener esa metodología de growth para apalancar el crecimiento de las organizaciones. Y acá un punto interesante que me gusta siempre destacar es que cuando hablamos de growth no estamos solo hablando de atracción, ¿no? de llegar a más gente, pero también de retención y engagement. Y eso, por ejemplo, tiene todo que ver con diseño, como mejoramos la experiencia del cliente después que ya está en contacto con tu producto o servicio. Y ese tipo ahí de mejora también podemos hacer desde metodologías de growth para mejorar ahí la retención, la conversión y todo ese tema. Claro. ¿Sabes qué? Esto que me decís me hace acordar mucho a... hay una disciplina, una parte del diseño que creo que conecta mucho con growth, históricamente hablando, que nosotros hablábamos mucho en Zoho en su momento, antes de que, justamente, que John Ellis haga el libro y se empieza a hablar de growth marketing y growth hacking, que era todo el tema del diseño para las conversiones, ¿verdad? Entonces, como que antes estaba este mindset desde el diseño que uno tenía que diseñar para convertir, que también era una mirada para mí siempre, que sigue existiendo, ¿verdad? Ok, ¿cómo vos optimizás un flujo, cómo optimizás un proceso para lograr el resultado de clics, ¿no? De acciones, de comportamiento que estás esperando de la persona que está participando en ese flujo. Pero igual era como muy lineal, ¿no? Lo que yo veía era, tenemos casi que un solo camino, era como el objetivo de ir por este paso y que la persona convierta y que vaya en un solo paso. Y también como me pareció interesante del growth, a diferencia de esta disciplina que nosotros trabajamos y muchas veces sigue siendo parte del día a día de lo que hace Zoho, es que al final también en growth tenés que abrir tu cabeza, no solamente al flujo del diseño como el funnel del momento de, la persona entró en el flujo, entonces ahora vamos a hacer todas estas estrategias para que pase del paso 1 al paso 2 al paso 3 al paso 4, listo. Pero es lineal, ¿me explico? Entonces cambia
cambio el growth lo veo como mucho más orgánico, mucho más abarcativo, de que tener que mirarlo desde mucho más de lugares, y el flujo será una parte y conecta con el diseño de esa parte, pero como desde muchos más lugares, ¿no? Sí, yo creo justamente el punto de cómo growth es un poco más amplio, es justamente ahí, porque podemos hacer growth por diferentes canales, diferentes estrategias. Entonces acá el objetivo justamente es encontrar una hipótesis, como tú dijiste, queremos mejorar las conversiones de nuestra página web. Dale, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer una serie de hipótesis, vamos a hacer una serie de experimentos. Entonces ahí entra un poco la metodología de growth, de cómo elegir cada experimento y cómo hacer una pequeña prueba, dale, para con los diferentes cambios, no sé, de CTAs, de botones, de colores, de informaciones que podemos hacer en el sitio. Y ahí justamente el equipo de diseño puede aportar ahí sus ideas de trabajar en eso en conjunto con Growth, y después vamos a tener los resultados. Entonces, pues que tenemos los resultados, entender cómo eso impacta la empresa, impacta los ingresos. Yo creo que también es un poco esa mirada extra de Growth, no solo cumplir ese objetivo de, dale, mejoré la conversión acá, pero esa conversión va a impactar los ingresos finales de la compañía. Como te comenté al principio, más que solo atracción y volumen de nuevas personas entrando al sitio, hoy día las tasas de conversión de e-commerce no pasan de 2%. Es muy baja la tasa de conversión de un sitio web hoy día. Pero con trabajo entre growth y diseño, ahí mejorando el journey de la experiencia del cliente en tu sitio web, si tú mejoras un punto porcentual, que no caiga ahí el cliente en el medio del camino, el impacto de eso en ingresos para la compañía es tremendo. Es una locura. Mejoraste el 50% de la venta. Sí, total. Y vos sabés, eso que dijiste acá me encanta porque Caro trajo como muchos conceptos a la mesa que, como yo lo llamo como a veces, el desmentir un poco la realidad de lo que son las conversiones, ¿no? Porque muchas veces se nos acercan y dicen, bueno, pero ustedes no nos pueden prometer que se va a mejorar una conversión. ¿Y cuál es la tasa que tenemos que estar tranquilos que está bien? Bueno, contanos vos ahí, Caro, tu experiencia, pero lo que yo he visto es como, yo le digo, mira, es imposible. Diseño no es esa disciplina que te da, de alguna manera, a prometer el éxito. O con un buen diseño no te puedo prometer el éxito. Justo estaba ayer hablando con un cliente esto. O sea, no te puedo prometer el éxito. Lo que te puedo prometer es disminuir el riesgo. Me explico, que nos hagamos cargo de que no salgan malas cosas. Pero está interesante porque ahora del otro lado venís vos, Caro, y decís, ok, sí, pero con experimentos podemos prometer el éxito. Entonces, es una mirada, yo le llamaría como la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, nosotros en el equipo de diseño de Soho siempre estamos buscando cómo sacar el mejor producto, pero ¿por qué? Pues sabemos que si sacás un mal journey, sacás una mala usabilidad, sacás un mal formulario, un mal producto, una mala explicación, un mal content, y la gente abandona. Entonces estamos evitando que la gente se vaya, convenciéndola y invitando a que la gente se vaya. Pero no podemos prometer mucho más que eso, lamentablemente. Pero justamente podemos ser aliados de los datos. Entonces acá también siempre insisto mucho en ese tema. Solo podemos mejorar lo que se puede medir. Esa es una frase muy, muy típica ahí. Yo no sé quién dijo esa frase primero, pero es algo que siempre lo llevo. Creo que Drucker. Probablemente, y exactamente eso. Si uno no puede medir, no puede decir que algo está mejor o no. Dale, entonces justamente esa mirada desde Growth, desde el principio, hacer una hipótesis, definir un objetivo y definir una meta, por ejemplo, ayuda un montón a intentar como cuantificar el éxito o no de un nuevo experimento, de un nuevo cambio, de diseño o lo que sea en un sitio de la empresa, justamente para entender si mejoró o no. Porque ¿qué es mejor? ¿Es un sitio más bonito? ¿O es realmente más gente que llega a la página final de gracias? Dale. Es verdad, y eso es, si querés, es como el golpe de realidad, el golpe frío, que justamente tenemos que asumir desde el diseño como disciplina de creación de productos. O sea, finalmente no es solamente que sea bonito, sino que acá estoy súper simplificando. A todos los diseñadores que me están escuchando saben de mi historia y que yo no pienso que diseñar es igual a hacer cosas bonitas, por más que ojalá que sean bonitas, pero al final lo duro, la raya de nuestros clientes, nuestros contratadores, los equipos y empresas donde nosotros trabajamos, van a hacer un raya para el sumo y decir, bueno, pero impactó o no impactó y en qué impactó. Entonces ahí yo creo que es donde tenemos el mayor aliado, que muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de nuestro equipo de diseño, que muchas veces uno no puede vivir todo el ciclo del desarrollo del producto, porque como consultora uno entra en un determinado momento, hay equipos de diseño que están in-house y que pueden de repente, tienen más capacidad de poder ver las cosas, pero no siempre, porque muchas veces lo que les pasa es que como los diseñadores no saben de data o no hay un data analyst o un growth hacker metido, se pierde, no se sabe qué pasa, pero sabe que está funcionando, no está funcionando, más o menos parece que estuvo bien la cosa, pero justamente este concepto de empezar a medir, empezar a experimentar y tomarlo como, yo digo, como que el trabajo del fiel diseño no está acabado, porque vos tenés que seguir experimentándolo y tenés que seguirlo mejorándolo, no porque esté en producción se terminó el producto digital
igual vive y continúa avanzando. Deberíamos continuar avanzándolo y mejorándolo. Sí, ahí va para una próxima etapa, ¿no? Realmente ahí ver cómo funciona en producción, si está generando los resultados que se esperaba. Pero hace unas semanas hicimos una charla justamente con el equipo de diseño y salió una pregunta que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando acá, que es, ¿vale la pena la estructura de un equipo ideal? Entonces es mejor tener, no sé, yo creo que podemos ir para dos lados, tener un equipo de growth y dentro del equipo de growth tener un especialista de diseño, UX, UI, o realmente dentro del equipo de diseño incorporar esa metodología y tener un growth hacker por atrás, ¿sabe? Que realmente faça ese link desde el principio hasta el final del impacto de todo lo que están haciendo. Entonces podemos trabajar de esas dos maneras, pero empezar a incorporar y aprovechar de esas yo creo que son diferentes habilidades, ¿no? Son diferentes competencias y tenemos que empezar a hacer el match ahí entre diferentes perfiles para justamente lograr el objetivo en común, que es el crecimiento, mejorar la experiencia, mejorar la interacción. Pero desde Growth y desde UX son diferentes perfiles que pueden llegar al mismo objetivo. ¿Sabes qué? Ahí, eso es una muy buena pregunta. Últimamente en el mundo del diseño está muy de moda este concepto como del product designer, ¿no? Que se intenta hacer que de repente los diseñadores, como es un modelo que el full stack, ¿no? De desarrollo, que es como este desarrollador que puede hacer un poco del front, del middle y del back y que con eso vos podés tener una mirada más integral. El product designer yo lo estoy viendo como hacia donde quiere empujar es a intentar justamente unificar este mundo, ¿no? Del data y del diseño que tiende a ser más cualitativo, pero igual no, lo veo como de vuelta como el full stack, igual no sos un especialista, me explico, podés estar especializado en ciertas tecnologías, pero yo creo que necesariamente igual necesitas tener a este otro especialista, que me gusta mucho el concepto, ¿no? Como el growth hacker es un experimentador, debería ser como el que sabe de cómo experimentar y cómo validar, entonces tiene como una mirada de diseño, pero tiene que ser mucho también de metodología de experimentación, cómo saber si un experimento está bien hecho, no está bien hecho, si está entregando los resultados. Como geek de las ciencias me encanta y yo siempre empujo el modelo empirista del diseño, ¿no? Pero tenemos datos, tenemos cosas, así que me hace todo el sentido lo que estás diciendo. Una cosa nada más que creo que importante también es hacerse cargo del lado B de esto. El primer entrevistado que tuvimos en la serie del podcast Digital Experience, el Seba, él trabajó en Google y me contaba que llega un momento que podía ser frustrante porque en realidad es todo muy lindo como dato de que Google testeó 50 colores de azul hasta definir el color del botón, hasta que vos sos el diseñador que tiene que hacer 50 experimentos y te dicen, no, es que ¿dónde está el dato de que ese azul va a ser el mejor? Entonces como que decía, desde el punto de vista del caso es espectacular, desde el punto de vista interno es como un infierno, un calvario, porque tenés que estar, no, es que ahora le cambiamos 5 tonalidades la cosa, 3 tonalidades acá pero hacer el experimento, traeme datos de que funciona. Entonces como que también se vuelve o el riesgo yo veo del data driven o de esta, es como que te volvés prisionero del dato, ¿no? Y muchas veces no va a haber un dato hasta que te la juegues un poco. Entonces como que lo veo como, si querés, como dos caras de una moneda que de un lado lo veo muy positivo, pero de otro lado lo veo como muy riesgoso también, de que nos quedamos atrapados, de que si no hay un experimento con datos fidedignos y con un resultado de P005 o 001, no podemos tomar una decisión. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, no, yo creo que tocaste un súper buen punto y acá yo traigo de vuelta un tema que tú hablaste justo al principio, que es el tema de minimizar el riesgo. Dale, nosotros como líderes y empujando proyectos y campañas, tenemos que tomar decisiones. Entonces, si hacemos experimentos, lo que estamos haciendo acá es minimizar el riesgo de una decisión sin ninguna base, por así decir. Pero para un experimento de éxito, hay un montón de experimentos que fallan antes. Entonces, entender ahí el límite, hasta dónde tú quieres llegar, hasta qué cosa tú quieres probar, realmente es el papel de líder ahí de la campaña del experimento, porque lo que pasa muchas veces, en términos de estadística, hay experimentos que no te dicen nada, porque al final sale con muy iguales, entonces no sale ninguna conclusión, y al final no vale la pena quedar probando hasta encontrar la fórmula mágica, porque eso también va totalmente contra el principio de growth, porque la idea acá también es ser un poco más ágil. Yo pruebo, funciona, yo voy a escalar esa idea, voy a escalar ese proceso para mis otros canales o otras cosas. Entonces, quedar solo en la parte del experimento tampoco sirve mucho. Entonces, hay que entender mucho ahí que los experimentos fallan, hay un experimento que puede ser de éxito, pero no podemos dejar eso como la base para el éxito de la empresa. Justamente minimizar el riesgo de una mala decisión, por así decir. Pero no es la fórmula mágica de voy a experimentar y voy a saber exactamente lo mejor para la empresa.
Eso es súper bueno que lo estemos como rompiendo el mito, porque al final creo que hay mucho mito alrededor del growth, ¿no? Y es como eso, como que todo el mundo quiere al final tener esta silver bullet o esta fórmula mágica que dice, con esto yo voy a garantizar el éxito, pero al final es como... Creo que al final la respuesta debería ser como en toda disciplina. No hay caminos rápidos. Si vos querés un resultado que dure y que sea estable, implica prueba y error, implica trabajo, implica construcción. Lo cual probablemente es duro para escuchar para ciertos de los oyentes que dicen, bueno, pero yo esperaba que con esto como que rápidamente lo soluciono y ya está. Viene alguien que me va a decir, no, lo que tenés que cambiar es el botón. Mira, si cambias el botón de acá para acá y le pones este tono, ya está, se acabaron todos tus problemas. Ya no tenés que solucionar nada más. Ojalá, y puede haber casos que sean así de sencillos, pero la mayoría va a ser asumir de que vas a tener que probar e iterar y tenés que hacerte amigo del error, ¿no? Que esa es la parte más dura. Porque, y ahí claro te quería preguntar, en realidad, ¿cómo te enfrentás con una gerencia que vos le planteaste un experimento y el experimento es no tenemos resultados? ¿Me explico? O sea, los resultados son inconclusos, ¿me explico? No podemos concluir nada. ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque finalmente, de vuelta, estos gerentes que quieren data, somos data driven, ¿cómo no puede ser? Y está bien, pero si el resultado no nos da nada, ¿qué hacemos? Sí, yo creo que ahí justamente va el tema de alinear expectativas al principio. Entonces, justamente, mira, vamos a empezar a probar acá. Insisto, esa es mi hipótesis. Yo creo que con eso y eso voy a lograr tal objetivo y tener todo eso muy documentado, el proceso documentado. Dale, entonces, justamente, si yo tengo mi idea de lo que voy a hacer, hago muy bien todo el seguimiento del proceso y no llego a ninguna conclusión, no es conclusivo, como dijimos. Todo ese proceso ya es un aprendizaje, ¿me entiendes? Tú ya sacas de tu lista una cosa que podrías probar y que no funcionó, pero tampoco una cosa es que no ha funcionado, no significa que no sea bueno, ¿me entiende? Pero sí o sí hay que primero alinear todas las expectativas de esa manera de trabajar, que exactamente lo que dijimos acá, no es ninguna fórmula mágica, no va a salir del 0 a $1 millón de dólares en ventas con un hack, con una cosita, con un cambio, porque justamente hay un montón de testes, un montón de experimentos hasta llegar realmente a lo que funcione bien. Y como comentamos al principio, las diferentes empresas, los diferentes sectores, los diferentes segmentos que las empresas están hoy día, justamente ahí está el tema. Lo que funciona para uno puede no funcionar para otro, pero es una idea y vale la pena intentar. Pero justamente tú puedes sacar como ideas de repente de diferentes empresas que no son de tu segmento, ¿me entiendes? Como funcionó eso allá, yo puedo probar acá, quizás funcione, quizás no. Porque justamente tu público objetivo es distinto, la etapa de tu empresa es distinta, entonces el objetivo que tú quieres es distinto. Entonces, entendiendo bien toda esa estructura antes y alineando expectativas, creo que ahí hace la diferencia. Y yo creo que eso es una de las cosas más frustrantes, porque incluso es como, bueno, pero si lo hizo tal, ¿por qué no me va a funcionar a mí? O de repente incluso a veces puede pasar eso que funcionó con un producto, por un momento, y ahora no funciona en otro momento. Me explico, como, bueno, pues repitamos, ¿cómo no podemos repetir el éxito que tuvimos antes? Y digo, y es porque probablemente lo que decís vos es, las personas objetivo no son iguales o están en un momento diferente de vida y no estamos sabiendo entenderlas. Y lo que pasa es que como que el marketing tradicional estaba tan acostumbrado a trabajar en segmentación y como son segmentos y son estancos y como que las necesidades y las realidades de las personas como que no cambian tanto en el tiempo, como que supuestamente lo que antes funcionaba una vez seguía funcionando. Pero lo que yo veo que ha traído todo esta del mundo de la web 2.0, ahora todavía no estamos en la web 3.0, pero esta hiperpersonalización es que la gente espera justamente, la gente se ha convertido mucho más en micronichos y lo que le funciona a un nicho no le va a funcionar a otro. Sí, acá otro concepto interesante en Growth es justamente de la mejora continua. Es exactamente lo que dijimos acá, no es hacer algo y replicar eso eternamente. Hiciste algo, funcionó, pero después tú vas a tener que seguir haciendo nuevas pruebas y toda la cosa, porque hoy día todo está cambiando muy rápido también. Entonces, hay que seguirse actualizando siempre. La mejora continua también es una base fundamental para un buen growth. Esa parte yo creo que es como, citando a Stephen Covey de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, como el último, ¿no? Es ese afila tu sierra, el concepto de que tenés que estar todo el tiempo igual, cuestionando lo que sabes y estar como que reentrenándote y mejorando, es inevitable, me explico, y sobre todo el ritmo, como decís vos, el ritmo más dinámico que tenemos hoy en día de negocios, más dinámico también desde el cliente, cómo va cambiando, ¿no? Puede ser que las necesidades base core de las personas seguimos siendo las mismas, o sea, queremos alimentarnos, queremos sentir que estamos parte de una comunidad, cosas básicas, ¿verdad? Podemos
citar a Maslow con su pirámide, por más que está desmentido, pero como concepto, ¿no? Que todos tenemos unas necesidades y más o menos las tenemos que cumplir. Pero el cómo se resuelven esas necesidades en realidad va cambiando. Y lo que nosotros tenemos que saber es que ese cómo va cambiando todo el tiempo y lo que funcionó antes como el cómo resolver eso no necesariamente va a funcionar ahora. Y ese continua prueba y error finalmente es al que tenemos que acostumbrarnos. Y por eso es como que ya el concepto de... Y ahí voy a meterme un poco del lado más como nuevos modelos de economía. Este concepto del growth, como el concepto de crecer por crecer, ya no es tanto eso, sino es como en el growth es cómo mantenés vigente tu negocio frente a estas expectativas cambiantes continuas. De repente no es solamente hagamos crecer el negocio, sino en estos momentos de incertidumbre es cómo mantengo mi negocio, cómo hago vigente y mi offering, cómo sigo vigente y conectando con mis usuarios para mantener mi negocio. Ojalá hacerlo crecer, obviamente, que es parte del concepto de growth, pero yo creo que también hoy en día hay un concepto del mantenimiento del negocio, hacer que tu negocio sea sano y que se siga adaptando a estas necesidades continuas que tienen los mercados, ¿verdad? Sí, no, perfecto. Cuando hablamos de growth, siempre pensamos eso, en un crecimiento exponencial, pero dificilmente, pocas son las empresas que logran eso. Exactamente, como viralizar y crecer espontáneamente de una manera única. Así. Eso es muy difícil, esos son casos únicos realmente, no es la excepción, no es la regla. Acá el growth realmente es cómo mantenerse creciendo y sano y logrando los resultados de manera continua. No es como crecer de una y pararse ahí, estancarse ahí, después dar otro salto gigante. No, es como tú vas como haciendo tus procesos más eficientes, haciendo como crecimientos en diferentes canales, logrando llegar a diferentes personas. Es todo un proceso continuo, no tiene que ver con hacer una cosa y ya está, ¿no? Y ya está. Y ahí creo que estás dando en el clavo de algo que me parece súper interesante de growth como disciplina, como más allá de como lo que estamos hablando ahora, de qué se tiene que encargar growth y este concepto del escalamiento exponencial que se ha dado en muy pocos casos, pero sirve como gran venta del mismo metodología. Pero lo que veo interesante justamente, no sé si se dieron cuenta de lo que estaba diciendo Carola, le hablo a la audiencia, es que en realidad el growth ahora empieza a tomar un rol que, ¿qué es? ¿Es marketing? ¿Es ventas? ¿Es publicidad? ¿Es procesos? ¿Es optimización? Y de repente es todo. Es porque el growth, lo dijo acá al principio, es un mindset, es una mentalidad, pero que implica necesariamente la mirada holística. Entonces, y acá es donde está el verdadero, como yo creo, meollo del asunto, como el hilo que tenemos que empezar a tirar, que es la dificultad que tenemos es que hoy en día growth se lo encasilla dentro de una disciplina. Estás en marketing. Entonces vos tenés que trabajar con marketing. Pero en realidad, growth sin ventas, sin customer service, sin conectar con todos esos puntos, de lo que yo he visto, es imposible. Entonces, en realidad, pasa un poco como tuvimos en la conversación también con otro podcast con Luis Alt de Service Design, casualmente también brasilero, así que no sé cuál será la tendencia de conversaciones en este podcast últimos míos, pero el diseño también está pasando un poco eso, es como que ya no podés mirarte como desde el diseño de la pantalla, sigue existiendo, ¿no? Pero el Service Design te obliga a que vos tenés que mirar de manera holística y tenés que trabajar de manera holística. Y lo que veo con esto que está pasando también es, ya no tenemos más el concepto de marketing, venta, organización, por no que siga existiendo, ¿no? Y no digo que va a desaparecer, pero que claramente las empresas que ya están más evolucionadas no lo miran así, lo miran como un proceso mucho más fluido y que conecta con muchas más cosas y que, por lo tanto, las personas que tienen que estar ahí tienen que tener ese cruce de conocimientos o al menos ese cruce de perfiles internos. Hoy día en marketing growth ya casi no decimos, no hablamos de funnels, de embudos, estamos hablando de ciclos, de loop, porque justamente tú puedes impactar tanto en la atracción de un nuevo cliente, ahí tú puedes impactar cómo se va a convertir, cómo ventas va a acelerar la contratación, después tú vas a impactar también ese cliente con retención, con engagement, con customer success. Y después ese cliente también te va a recomendar para otros clientes. Entonces, son varios loops de acuerdo ahí con los leads de los clientes que van entrando ahí en ese ciclo, más que un embudo, ¿sabe? Que va afunilando y perdendo conversión en medio del camino. Obvio que son conceptos que se entrelazan ahí, pero justamente hoy día hay justamente que pensar de esa manera más cíclica, como tú puedes impactar y growth va acelerando ese camino de ese cliente, de ese líder, con el apoyo de esas diferentes áreas, ¿no? Con marketing, con ventas, con servicios, con productos. Es justamente ahí un ciclo que no termina, no tiene fin al final.
eso ahí empieza a conectar ya con otras cosas, ¿no? Como estamos empezando a conectar también con agilismo, con la iteración del diseño, viene mucho del modelo Lean UX o Lean Startup. Lo que estoy viendo es como estas, de repente, nuevas disciplinas, como el agilismo como un modelo también interactivo y holístico para poder desarrollar productos, diseño de servicio para pensar experiencias, el growth para pensar en la relación con el cliente, porque al final es un tema de relación con el cliente, o sea, que antes en diseño nos sentíamos como los dueños de ese tema, ¿verdad? No, es que los abogados de la relación con el cliente somos nosotros. Y después estaba Customer Experience, que también vinimos como que nos peleábamos un poco, ¿verdad? Porque yo hago mi investigación, vos haces tu investigación y ahora viene Growth. Y Growth dice, yo tengo que mirarlo entero. Y lo que necesito de ustedes, ¿no? Porque lo tenemos que trabajar en equipo, porque en realidad esto no es como todo el ciclo de la relación con el cliente mientras está interactuando con nosotros como empresa. Y el ciclo nosotros tenemos que ver justamente cómo lo aceleramos, cómo lo construimos, cómo lo apalancamos, cómo lo hacemos más robusto, pero al final lo tenemos que hacer entre todos. Veo como cada vez más las disciplinas que nosotros estamos trayendo y hablando acá en el podcast, lo que nos están enfocando en que tenemos que cambiar el mindset de cómo hacemos negocios, desde el punto de vista de cómo trabajamos en equipo, ¿verdad? Que es mucho más en equipo todo ahora. Y eso también trae una dificultad, porque antes cada uno tenía su especialización y mi disciplina, mi formación, y ahora es como que se nos empiezan a romper esos esquemas. Sí, yo creo que ahí los especialistas son fundamentales para empujar todas esas verticales, por así decir, pero empezar a abrir un poco la mente y abrir un poco la mirada de cómo todo se conecta es la llave, porque la persona que va a tener el primer contacto con tu empresa después justamente va a pasar por ventas, va a comprar, va a tener su experiencia. Entonces, en cada punto de contacto, ahí los especialistas hacen toda la diferencia, pero si todas esas puntas se conectan y tienen esa mirada más amplia, más allá de su rol, ahí es donde está la diferencia, porque justamente no es como solo hacer mi tarea acá y chao, no hay más el problema, yo ya no puedo impactar ni nada más. No, tú puedes conseguir impactando, tú puedes, tu mirada, tu insight, tus informaciones son valiosas para el otro equipo también. Entonces, un poco eso de empezar a compartir informaciones y conceptos y conclusiones de todas esas diferentes interacciones, también está un poco ahí la clave del éxito para seguir empujando ese ciclo de éxito al final, ¿no? O sea, es que una cosa que me hace conectar a dos ideas, que una es que he trabajado mucho más desde el Customer Experience y otra que he trabajado mucho más desde el diseño, ¿no? Pero creo que conectan muy bien con esto del growth que estamos hablando ahora, que es cuando yo vengo desde la faceta del sombrero del Customer Experience, normalmente hago un raya para la suma de qué tiene que hacer Customer Experience, que normalmente trabaja mirando al cliente mucho, es optimizar el lifetime value del cliente. ¿Y cómo hacemos que en la medida de lo posible este cliente se quede más tiempo con nosotros? Compre más, se mantenga con nosotros, no se vaya, nos recomiende. Entonces, es el lifetime value del cliente. Y últimamente me investigando y leyendo y conversando, y también parte de las conversaciones que hemos tenido en este podcast y en otros podcasts que también nosotros participamos más como parte de la comunidad, lo que hemos visto es este concepto de también el Product Life Cycle Framework, ¿no? Como que ya no podemos pensar el producto justamente como este concepto que decías de mejora continua, pero también pensar en qué momento del ciclo de vida del producto estás. Porque no todos los productos están... Uno cuando diseña a veces no se pone a pensar, pero este producto que está creciendo, está recién empezando, ya está en su etapa de madurez, está en la etapa donde está decayendo, que la gente ya no le interesa. ¿Qué es lo que tengo que hacer como diseñador? ¿O qué es lo que tendría que hacer como growth? Debería cambiar en base también a ese ciclo. Entonces, creo que como que el concepto acá justo es que no estamos muy acostumbrados a pensar linealmente, y la dificultad ahora acá es que tenemos que empezar a pensar cíclicamente. Y eso nos empieza a cuestionar muchas cosas de que antes no las mirábamos, ¿no? Porque el proceso, si quiere, tradicional de empresa al cual estamos metidos, es un proceso lineal. Por más que es cíclico, es lineal. Lo he visto como lineal, lo he visto como un proceso ingenieril de tal derivada, pero llegamos al cierre del ciclo, al cierre del proceso. Mientras que el ciclo es retroalimentado de sí mismo, y es una espiral, y es continua, que puede crecer, puede achicarse, puede desaparecer, puede aparecer nuevas espirales, nuevos caminos. Entonces, como que al mismo tiempo se vuelve mucho más complejo esto. Y lo que yo no sé, capaz que vos me podés contar un poco, Caro, de tu experiencia, es, pero ¿cómo hacemos para simplificarlo? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo conectamos entre estas áreas? ¿Cómo hacemos para trabajar en conjunto, para mostrar mejor la información, para mostrar estos journeys? ¿Cómo ha sido tu experiencia, Vanessa? Sí, yo creo que ahí volvemos al tema de la data al final y definir muy bien los objetivos, ¿vale? Porque si no empezamos a pensar en muchas variables, en muchas cosas y nos perdemos, pero
tocaste un punto acá muy importante, es uno entender la etapa de la empresa, la fase de la empresa, del producto al final, porque dependiendo de eso vamos a hacer diferentes estrategias. Tenemos un montón de canales, un montón de estrategias, un montón de cosas que podemos probar de acuerdo a cada etapa que el producto de la empresa está. Entonces acá es fundamental, siempre antes de empezar campaña, cualquier experimentación, por ejemplo, setar las expectativas y hacer un mini diagnóstico para entender dónde estamos. Después vamos para la segunda parte y definir los objetivos. Y esos son mis objetivos. Y acá hay un hack muy simple que es como las metas SMART, que justo ya vimos. Dale, hay que ser como medible, hay que ser alcanzable, tener un tiempo definido. Eso de verdad hace toda la diferencia para cuando tú tienes una meta mucho más clara y súper objetiva. Y ahí después justamente hacer un mini brainstorm de lo que vamos a hacer y empezar ahí la construcción de las rutinas, las experimentaciones, etc. Pero esa parte inicial de entender dónde estamos, de definir muy bien el objetivo, te va a guiar al final. Y ahí tú alineas bien las expectativas y ojalá ahí las frustraciones van a estar como más seteadas, ¿sabes? ¿Me entiendes? Contenidas. Sí, exacto, porque es eso. Si uno promete un montón de cosas, si uno no sabe muy bien todas las variables que pueden interferir, uno se pierde realmente. Es muy potente lo que está diciendo Caro, porque en realidad podríamos llevarlo como una extrapolación para la vida, ¿no? O sea, como si vos querés hacer algo y no haces un buen diagnóstico de dónde estás y definís claramente tu meta a dónde querés llegar, probablemente te frustres. Eso es mensaje para todos hacia la vida, pero es súper importante en los negocios y sobre todo con la vorágine de hoy en día de querer mostrar resultados que tienen todos, ¿no? En esta economía, en esta situación, en este mundo tan digitalizado que vemos como que todo se mueve tan rápido. Pero al final tenemos que definir muy bien y ser súper claros de qué se puede lograr y qué no se puede lograr. Entonces, ¿cuál dirías vos que es una correcta promesa que podés hacer, que se puede hacer en un tipo de un ejemplo como de cómo definirías una promesa en un proyecto? Para un poco, yo creo que es bueno ejemplificarlo y decirlo. Para conectar ahí bien growth y diseño con herramientas, no sé, quizás podemos una herramienta básica, más que todos tenemos que tener ahí acceso, que justo ese año cambiamos ahí el Google Analytics 4, pero el universo anterior fue un temazo ahí ese año, la gente que quedó atrás y no hizo ahí las actualizaciones necesarias, pero justamente ahí podemos medir un montón de cosas. Realmente medimos la cantidad de gente que entra, los usuarios, las visitas, los clics, los eventos, las conversiones. Entonces eso es de mucho valor, tanto para el área de growth y para las otras áreas, para justamente entender dónde estamos mejor, dónde hay oportunidades de mejora, dónde se está cayendo. Ahí el tema de los funnels que se puede hacer ahí en esa herramienta es muy bacán. Hay una otra herramienta que a mí me encanta, es el Canva. Entonces justamente esa es una herramienta que los equipos de marketing, growth y design pueden usar para acelerar algunas cosas, que es muy interesante, como los diseñadores pueden poner como templates ahí justamente para que el equipo de marketing que no sea experto pueda sacar pequeñas piezas. Claro. ¿Me entiende? O pequeños experimentos. Exactamente, algunos pequeños experimentos de manera más rápida, pero por supuesto que con todo ese estudio antes, pero dejar ahí un template bacán para el equipo seguir más rápido adelante es genial. Ya, a mí me encanta. Yo empecé haciendo growth con eso sin ningún diseñador de mi lado, pero por supuesto que entiendo la importancia de un diseñador ahí, porque después se escaló. Pero está súper bueno lo que estaba diciendo Caro, porque en realidad eso se puede conectar mucho a la ampliación del design system. El design system hoy en día es visto como una herramienta entre diseño y desarrollo. Pero que cómo puede, una de las posibles derivadas que podemos llevar del design system hacia adelante es que sea también una herramienta de growth. Porque finalmente si vos tenés un buen sistema de diseño deberías tener como bien todo pautado y reglamentado de cómo deberían ser las iteraciones. Entonces como que si nosotros pudiéramos, pues estoy hablando porque es la primera vez que lo escucho, ¿no? El design system llevado también hacia growth y no hacia desarrollo, porque siempre está visto como una herramienta de construcción, no una herramienta de mejora continua, porque es muchas veces donde se cae. Ahí capaz que Brad Frost, que fue el que inventó todo el Atomic Design, me podría dar una cátedra de cómo ya se puede hacer esto, pero en la medida que no lo tenemos aún en el podcast, lo que veo es una oportunidad súper interesante de conectar, justamente, de repente la herramienta puede ser Canva, la herramienta puede ser otra, pero que el Design System también se convierte en una herramienta la tercera pata tendría a ser la de Growth, la que conecte con las necesidades de marketing para poder operar en el Design System y que puedan también ir lanzando experimentos. Que esos experimentos estén bajo una lógica del modelo de experiencia que se quiere lograr también para el cliente. Sí, ahí como uno puede apoyar el otro en su expertise, es justamente eso. Exacto.
súper interesante. ¿Algún tip, algo que hayas visto últimamente que te parezca como que, además de Google Analytics 4, alguna herramienta o tendencia que te parece que esté bueno mencionar para que el resto, que de repente no estamos tan arriba, podamos conocer? Mira, creo que acá justamente uno mantenerse conectado con diferentes expertos ahí, seguirlos en LinkedIn, en la plataforma que esté en alta, porque eso puede cambiar también en poco tiempo, pero mantenerse ahí conectado con ese mundo es fundamental para todo, que es justamente para obtener casos de éxito o ideas de diferentes industrias y segmentos que alguna cosa u otra tú puedes incorporar para uno mismo. Y por supuesto que creo que el tema en alta ahora, el tema de IA, de inteligencia artificial, y cómo las nuevas herramientas hoy día ya están incorporando eso. Y acá el punto es saber usarlas, ¿no? Yo no creo que justamente eso va a tomar puestos de nadie aquí, pero me puede adelantar un montón de cosas. Yo puedo sacar nuevas ideas, ahí con el diseño también te puede ayudar un montón a construir nuevas cosas. Entonces creo que ahí todavía hay un mundo de IA para growth design que está muy interesante de explorar. Me gusta y te voy a tomar la palabra para tener un siguiente podcast de conversación sobre herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden a mejorar el growth hacking y casos prácticos. Así que me gusta y vamos a explorarlo, eso creo, Caro, en un futuro. Sí, ya tenemos el próximo tópico. ¿Algún experto que tú sigas o alguien que te parezca, o algún canal que te parezca recomendable para que la audiencia pueda también seguir, escuchar, ver? Ay, mira, yo ahora solo me veo a la mente unos de Brasil, que quizás no es la mayoría del público del canal, pero de verdad que en diferentes países, diferentes lugares, hay gente haciendo muy buen contenido. Dale, en Brasil hay el Growth Leader Academy, que entrena justamente ahí los próximos líderes de Growth, que está muy bacán. Product Hackers también en Europa son otro canal ahí muy, muy interesante, pero eso, hay mucha gente haciendo muy buen contenido, obvio que hay que filtrar un poquito ahí, eso no es solo copia del mismo, pero hay gente empujando mucha cosa buena. Creo que también acá, a veces hay que también volver a la base, ¿no? Recomiendo demasiado leer el libro de Sean Ellis de Growth Hacking, de donde todo empezó. Y estaba pensando también algo más actual y quizás tenga que ver mucho con design, también diseño, que es el libro de Bucket, que es de Nir Eyal. Sí, eso, exacto. Yo creo que justamente eso fue muy, muy interesante para mí cuando estaba leyendo, que saliendo un poco de ese tema solo que decía cadena de atracción, de volumen, etcétera, de retención, de engagement, del momento ajá, ¿sabe? De wow, de crear hábitos, cómo realmente tú puedes fidelizar ahí, retener el cliente con que se vuelva un hábito realmente. Entonces el cliente no va a dejar de usar tu servicio, tu producto, porque ya va a estar en su día a día de manera normal, por así decir. Entonces yo creo que ese libro es uno de los principales muy, muy interesantes, muy, muy válidos actualmente. Ahí nos metemos todo en el mundo del behavioral design, ¿no? Que es como también cómo conecta, que al final lo que estamos queriendo hacer es cambiar comportamientos. Entonces, ¿cómo hacemos para crear, mantener y hacer crecer comportamientos en nuestras audiencias, en nuestros usuarios, en nuestros clientes? Eso es finalmente lo que termina uniéndonos a todos. Sí, total. Como un comportamiento actual, un comportamiento normal se vuelva un hábito. Ahí está el salto de la diferencia de tu servicio y producto. Bueno, Caro, muchas gracias. Si la gente quisiera contactarte, ¿tenés algún canal que te gusta seguir, en donde posteas cosas, donde estés atenta a consultas, sugerencias? Sí, me puede contactar por LinkedIn, ahí soy siempre siguiendo nuevas personas, empresas, todo lo que novedad voy viendo por ahí. Entonces, mi nombre es Caroline Rodríguez Sartorio, me pueden buscar por allá y podemos hablar. Súper, vamos a dejar el link en la descripción del episodio para que te puedan contactar. Y muchas gracias, Caro, por estar con nosotros. La verdad que esta también, aprovecho, es el primer podcast que estamos probando en modo más conversación y no tanto entrevista. Así que gracias por prestarte también a esta nueva modalidad. Vamos obviamente, atentos a la audiencia que nos den sus sugerencias y cómo podemos mejorar este formato. Creemos que es un formato que puede estar muy bueno porque nos permite entre expertos conversar más y charlar más. Así que gracias a todos por escucharnos. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienen comentarios o si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en Soho Human Tech
Soy Martín Pizarno y agradezco a Delphi Giovane, Salva Luca y Juli Cabrera en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience.